Buenas tardes, señores, señores. Estamos de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad de Onda Luz. Y esta tarde noche tenemos con nosotros a Moisés Camacho. Él es historiador, es licenciado en Historia y sobre todo preside una asociación, la DIP, en Cádiz, que se encarga de la defensa del patrimonio artístico. Gracias por venir, Moisés, al programa. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo surge la idea de formar esa asociación, Moisés? Pues la idea de la asociación realmente surge en el seno de la Universidad de Cádiz, entre una serie de alumnos que estaban haciendo el máster de patrimonio y otros que estábamos haciendo el máster de estudios hispánicos. Nos ponemos en contacto porque pensábamos que teníamos la necesidad de crear un organismo que defendiera nuestro patrimonio, que lo difundiera y también que diera oportunidad a los nuevos investigadores, viendo las trabas que nosotros nos habíamos encontrado para poder investigar, de tener un poco más el acceso a las fuentes, el tener el camino un poco abierto. Me imagino, defensa del patrimonio implica difusión, investigación y vigilancia de que se cumpla la legislación. Desde el punto de vista de la difusión, sí. ¿Qué actividades habitualmente realizáis o habéis realizado ya? Bueno, pues tenemos en marcha numerosas rutas, que son paseos históricos, llamamos nosotros, en los que explicamos la historia de nuestra ciudad a cambio de alimentos. También tenemos ahora una escuela de patrimonio en el Colegio Argantonio y nuestros artículos que salen en prensa o también en revistas especializadas, etcétera. Moisés, he visto unas cuantas rutas, son muy interesantes porque no son las típicas rutas de voy a enseñar Cádiz, sino que a lo mejor, no me acuerdo bien de los temas, pero era ruta constitucional, bueno, la ruta constitucional es más conocida, pero había algunas que no eran habituales. Sí, claro, nuestro objetivo no es solamente quedarnos en la superficie de la ciudad, nosotros buscamos enseñar lo que la gente de a pie no conoce. Y además tenemos ese propósito, sobre todo entre la gente de Cádiz, no tenemos un afán tampoco de ahora todavía de llegar al turista. Aunque sois provinciales, ¿verdad? O vocación provincial. Sí, cuando hablo de Cádiz hablo de la provincia. Ah, hablas de la provincia. Pero que sí, que es enseñar y que la gente conozca su propio patrimonio para que así lo valore y luego, a partir de ahí, tras esa labor, sea más fácil que los demás, la gente de fuera, pueda valorar nuestro patrimonio, nuestra historia. ¿Y qué rutas así te acuerdas que habéis? Pues, por ejemplo, una que tuvo mucho éxito el último día del Patrimonio Solidario fue la que hicimos Cádiz desde las azoteas, que fue la entrada a varias casas palacios y para ver Cádiz desde las alturas. Muy interesante. Tenéis que pedir el permiso correspondiente. Claro, entonces, pidiéndole permiso a los vecinos o al propietario. ¿La hiciste tú? O... Sí, esa la hice yo. ¿Cuáles fueron las que...? Pues estuvimos en una casa que está en la calle José del Toro, que es propiedad de la Junta de Andalucía y está muy cerquita de la Bella Escondida. Se veía muy bien la Bella Escondida. Luego estuvimos en Manuel Rancés, en una casa barroca, que también tiene muchísimo interés, porque mantiene la estructura y la azotea también tiene buenas vistas. Estuvimos luego en al lado justo de las 5 torres, en una pequeña casa que tenía unas vistas espectaculares de la Plaza España, del monumento y evidentemente de las torres. No me acuerdo dónde te vi, creo que por internet, que pediste permiso y estuviste, no sé si con el propietario de la casa, de la llamada la Casa del Pirata, ¿no? En la calle Beato Diego, creo, ¿no? Sí. Es una preciosidad. La experiencia sería muy bonita, ¿no? La experiencia es muy grata, además tenemos bastante confianza con los propietarios y nosotros, nuestro interés es estudiar la casa, estudiar el origen de la casa, que todavía estamos en ello, que no sabemos exactamente las fechas fundacionales de la casa. Sabemos que sufrió un cambio muy grande en el siglo XIX, pero no sabemos exactamente hasta dónde nos lleva y tampoco certificar esa historia, ¿no? Esa leyenda que existe del pirata. Lo que sí que nos llama mucho la atención de esa casa en concreto es que parece un lugar hecho para huir, o sea que tiene muchas salidas secretas. Sí, ¿no? Sí, tú abres una puerta de lo que debería ser un armario y te encuentras una escalera. Ese tipo de cosas que dices tú, pues, el que hizo esta casa estaba pensando de si venían a por él, salir rápidamente de la casa.
La casa está en perfectas condiciones, bueno, le hace falta un lavado de cara, pero lo que es la estructura está muy bien, la familia está manteniéndola bastante bien. ¿La familia tiene toda la casa entera? Ahora mismo es propietaria de toda la casa lo que son lo que eran antes casas de pisos están cerrados, porque sí le hace falta una reforma de lo que para poder habitarla, pero lo que es la estructura del edificio está muy bien, el patio central con las cristaleras. Lo que sí, claro, me comentaba esta familia, por ejemplo, ¿no? Que mantener esta casa cuesta Claro. un gran dinero, teniendo en cuenta que tienen un grado de protección cero. No puedes hacer nada más que lo que claro, hay allí. cambiar cualquier puerta te cuesta un ojo de la cara. Claro. Así que esta familia estaba pidiendo también que al ser patrimonio de todo, pues, que se implicaran las instituciones y que con el tiempo pues ellos no tenían ningún impedimento en mostrar la casa a los gaditanos, siempre que, claro, como pasa por ejemplo con el Palacio de los Moras, ¿no? Que tiene una ayuda de la Junta de Andalucía para su mantenimiento y se visita todos los miércoles por la mañana. Sí. Y yo me llamó mucho la atención, Moisés, que tú lo habrás visto in situ, me parece que es un salón de baile, puede ser, con un techo de abarzuza. Sí, tiene un salón de baile que es impresionante, ¿no? Impresionante. Tiene el techo de una pintura que la familia ya no estaba firmado por Arbazuza, pero la familia Arbazuza Lo ha reconocido y es una maravilla. Eso está dentro de la casa ya del propietario actual. O sea, eso no es una de las zonas comunes, sino es dentro de la propia casa del propietario, es donde está ese salón. Que me contaba uno de los propietarios tiene más o menos nuestra edad, y me contaba, yo de chico aquí hacíamos la cena de Nochevieja, digo, vaya tela. Qué envidia. ¿Y te acuerdas de alguna otra? Porque la Casa del Pirata sí es un poco conocida, no te creas que mucho, pero por la leyenda y tal, que bueno, es bonito porque contribuye a embellecer la cosa, pero ¿hay alguna otra casa que hayas visitado y no sea muy conocida? Hay bastantes casas, estábamos hablando antes, ¿no? De la casa que tienen las hermanas de Rebaño María en la calle Costa Rica. Está perfectamente es una casa cuidada. palacio. Es una casa palacio. ¿Pero es también convento? Hoy día es convento. Hoy día es convento. Es donde se establecen las hermanas cuando son María... No me acuerdo. Del rebaño de María, ¿no? Es del rebaño de María. Pero... Cuando se crea la orden, sí, se puede decir, pues la Madre Superiora compra esa casa. Está muy vinculada a Beato Diego de Cádiz, compra esa casa y se establece allí como orden, es regalada, vamos, creo que se la regalan la casa además. Y mantiene todavía la misma fisonomía. Fíjate. Que tenía. Y el mobiliario, ¿no, Moisés? Todo el mobiliario, sí, incluso las vajillas, las cocinas, es alucinante. ¿Esa habéis logrado enseñarla? Sí. Hablasteis con las hermanas, no pusieron... No pusieron ninguna... Está en proceso de beatificación en la Madre Superiora, que está allí enterrada, y no pusieron ninguna pega, además muy, muy amables, y le tenemos que agradecer mucho tanto su trabajo a lo largo de la historia, porque han conservado la casa perfectamente, como su disponibilidad ahora de enseñarla a los fieles y a los gaditanos también. Ya que hablamos de esa casa, leí que el día que hicisteis las Noches Blancas también intentabais enseñar la iglesia de Capuchino, me parece. De Capuchino. Bueno, vamos, dime. A ver, la iglesia de Capuchino no la pudimos enseñar, pero vamos, que tampoco hay problemas. Allí se puede entrar. Creo que son los sábados para ir a misa. Es una iglesia bastante desconocida por los gaditanos, la iglesia de Santa Catalina. ¿Y conserva patrimonio del antiguo? Conserva algo de patrimonio, porque como sabes el convento entero estuvo abandonado durante muchos años y se perdió con las negligencias que tuvimos en esta ciudad en el pasado. Yo creo recordar que yo lo he visto cuando pequeño, puede ser, ¿verdad? Seguramente, porque eso se perdió en los años 80. A principios de los 80 creo que es cuando el convento ya se derruye, porque llevaba muchos años abandonado y se estaba convirtiendo en un foco de infección, digamos, que donde entraban los vagabundos y a dormir y eso.
y se Capuchino, perdió. que era donde estaban los enfermos mentales en su momento. Bueno, estaba Era al lado. al lado, Al lado estaba el manicomio, el que también, manicomio, pero el Capuchino era el la convento iglesia. en sí. El Exacto. convento con la iglesia de Santa Catalina, que es la orden terciaria realmente del convento, Sí, que es donde estaban los famosos cuadros de de Murillo, Murillo, donde se eh, dice que se cayó, ¿no? Vamos, no donde se claro, dice, se sabe. se sabe que Murillo se cayó pintándolos y Y a consecuencia de eso muere. a consecuencia de eso muere en Sevilla a los pocos días. Allí sí existe, se ve todavía in situ en lo que es la cúpula, parte de la cúpula, que está pintada por los discípulos de Murillo y está por la mitad, no está terminada, está por la mitad y está muy bien. Además también está la Virgen de Malpica, que es una vocación gaditana con mucha historia, que estamos investigándola también con Fierro Cubella, con el gran investigador, y la verdad que es que merece la pena, es es una de las grandes desconocidas por los gaditanos. Es verdad, es verdad. Eh, mm, Moisés, hay otra asociación que se parece un poco a la vuestra, o que Sí. tiene los mismos, que es Cádiz Ilustrada, con la cual tú también me pareces que colaboras, ¿no? Sí, yo también soy miembro de esta asociación que tiene más trayectoria que nosotros todavía y con la que colaboramos en todos los actos que tanto ellos colaboran con nosotros como nosotros con ellos. O sea que realmente estamos casi hermanados. Claro. No hay mi intención en un futuro es que nos hiciéramos la misma para luchar de un frente común. Pero bueno, todo se andará con el tiempo. Bueno, además observo que desde un tiempo a esta parte pues están surgiendo asociaciones privadas como la que ha defendido o está ayudando a que se restaure el convento de Santa María, los amigos del museo, no sé si hay alguna más. Esto a mí me parece interesante porque efectivamente el Estado tiene unas obligaciones, pero también la sociedad civil es bueno que se mueva, ¿no? Como Claro, vosotros, como... los principales responsables del deterioro, de la desaparición del patrimonio, somos nosotros. Claro, Porque nosotros somos los que tenemos que exigir a nuestros gobernantes que eso se mantenga. Y también ser los ojos avisores de todo esto, porque evidentemente controlar todo lo que es el patrimonio cultural o histórico es muy difícil. Tenemos que estar atentos a los movimientos que hay en cada elemento de claro, este patrimonio. Y es una de nuestras principales labores, la de la concienciación del ciudadano, claro. que siempre pensamos que es un problema de los demás y no, es un problema Es verdad, nuestro. es un problema. Tenemos que valorar y lo que tenemos, conocerlo y quererlo. Bueno, y no solo exigir que pongan dinero la administración, que está muy bien, pero que lo que estáis haciendo vosotros, o lo que ha hecho esa asociación del convento, de implicarse ellos y buscar dinero, o vosotros lo habéis hecho con la pastora, ¿no? Creo. Sí, con la Asociación Amigos de la Pastora sí, hemos hecho varias noches blancas intentando la rehabilitación de este edificio para que vuelva a abrir con su idea original, ¿no? Que es un edificio de culto, pero que también sea Patrimonio. visible, es patrimonio y es visible, debe ser visible a los gaditanos, sobre todo con la gran imaginería barroca que hay ahí, los grandes retablos barrocos que tenemos dentro, que para mí son una de las joyas del barroco andaluz. Es verdad, es verdad. Leía no sé dónde o veía que en Nápoles los colegios como que... ¿Tú tienes noticia de eso? Asumen Sí. Dentro de lo que nosotros estuvimos también presidiendo o coordinando lo que es la mesa de patrimonio de un plan de ciudad que hay en Cádiz, que se llama Plan C. Y dentro de esa charla pues descubrimos que en Nápoles hay un proyecto en marcha que está funcionando con buenas sensaciones, que es el de vincular a los alumnos de cada escuela con un monumento concreto. Es uno de los objetivos que nosotros hemos propuesto dentro de este Plan C, que creemos que ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, este plan, y es una de las cosas que nos gustaría que se cumpliera, porque pensamos que nuestros herederos son los niños. Si le hacemos ver que es la importancia del patrimonio ya, y el amor al patrimonio, el amor a nuestra ciudad, desde que son pequeños, cuando sean mayores, también lo harán con sus hijos y tendrán una conciencia
que llevará a que esta ciudad pues siga manteniendo su patrimonio, porque el patrimonio no es de nadie, el patrimonio hoy tiene un propietario quizás privado o público, Pero es de todos, ¿no? pero el patrimonio eh, nos antecede y nos supera. Claro. Y eso es lo que quizás algunos propietarios nos terminan de aceptar o entender. Y aunque dentro de la legalidad hacen reformas y cambian, por ejemplo, un suelo de tarifa o un columnado, un porticado, legalmente lo pueden hacer. Pero moralmente yo creo que es condenable que se cambien las estructuras de nuestros edificios. Cuando un colegio de Nápoles asume un monumento, me imagino que hay mucho de simbolismo y de que lo hagan suyo, me imagino que harán actividades. Claro, no, el modelo de Nápoles luego, cuando las diferentes escuelas han asumido su monumento como tal, luego esos alumnos se lo enseñan a los otros. Y hay un intercambio cultural muy grande. Eso es lo que sería ideal que pasara en esta ciudad. Claro, van creando una conciencia. Una conciencia global, no solamente de un monumento porque simbolice algo, sino van cogiendo el amor a todos los monumentos. En el tema que decíamos antes de una de vuestras labores, la investigación, está ahí, le habéis metido mano, vamos a decirlo así, a la Cofradía de La Palma. No sé si es la cofradía de las más antiguas de Cádiz, no lo sé. Es de 1674, creo que exactamente. Sí, y incluso estáis también viendo, el archivo debe ser grande, pero también habéis estudiado aspectos del famoso maremoto de 1755, ¿no? Claro, es uno de los hechos más simbólicos que tiene esta archicofradía. Dentro del archivo hay una gran amplitud de documentos, o sea que hay una diversidad enorme. Nos sirve tanto para estudiar la historia social de la ciudad, claro, como los cultos religiosos, etcétera, etcétera. Pero nos centramos en este episodio porque pensamos que es uno de los que más interesantes para el ciudadano también. Sabemos que en 1754 se quema la iglesia, se pierde la antigua capilla y en 1755 sufre el maremoto. Allí tenemos actas una crónica que hemos encontrado, fechada en la misma época, en la que nos relata esos hechos. Dentro de nuestra asociación tenemos a Antonio de la Cruz, por ejemplo, que es el que está sobre todo investigando este archivo, que es paleógrafo y estudia las filigranas en el papel. Él ha podido datar esta crónica por la firma del notario, del escribano, perdón, y de las filigranas del papel. La filigrana es una marca de agua que se ve al trasluz y está haciendo un estudio que esperemos que está dando ya mucho fruto. Llevamos allí 1 año y medio más o menos, ha dado ya mucho fruto. Hemos conocido, por ejemplo, hemos conocido la autoría de uno de los triunfos que hay en Cádiz, que encontramos el contrato de Fray Pablo de Cádiz con el marmolista italiano Andrea Andreoli, sí, para el triunfo de la Inmaculada, que está ahora mismo en la entrada de la Punta de San Felipe. Y como esa documentación estamos tratando bastante, o sea que va a haber que está dando mucho fruto. Y nuestra intención es con tiempo pues intentar hacer una publicación con toda esta documentación, con los textos originales y o sea una publicación modernizada, o sea con el documento original en una página y en el otro sí, la traducción. Y nuestro objetivo, y supongo también el de la Archicofradía de La Palma, con la que tenemos gran trato, es conseguir que se hiciera una especie de centro de interpretación de lo que son los hechos del maremoto de 1755. Sí, bueno, el mito dice que las aguas llegan a la viña y hay unos cuantos... Bueno, el mito no, lo dice la crónica. Bueno, perdón, es verdad, lo dice la crónica de la... Estamos hablando de un texto. Claro. Que el texto está. Sí. Hombre, ya luego... Se supone que esas cosas, que eso pasó. Sí. Yo le doy veracidad a los hechos. Ya el tema de la... Sí, la religiosidad y la fe es de cada uno. Es de cada uno. Pero donde más parece ser que hubo muertos fue en el arrecife entre Cádiz y San Fernando, porque la gente intentó huir. Sabéis que un maremoto no es una sola ola, son varias olas. Hubo varias. Claro, con la primera... Cada media hora o así. Con el primer aviso, pues empezó a salir la gente de la ciudad y
la segunda ola le cogió en lo que es el camino del Arrecife, gracias al gobernador de Cádiz, que Que impidió, cerró las puertas, cerró ¿no? la puerta para que la gente no saliera, salvó muchísimas vidas. Porque si no la gente hubiera huido despavorido, hubiera muerto. Claro, hubiera muerto Hubo mucho varias más. olas, hubo unas cuantas olas. Sí. Moisés, hablando del patrimonio en general de la ciudad, Sí. ¿tú qué valoración le haces? ¿Habrá cosas buenas, habrá cosas malas, habrá intervenciones acertadas y habrá dejadez? Pero así en general, ¿qué valoración le hace? Yo, bueno, la valoración mía, que puede ser yo creo que la comparten mis compañeros, es que el patrimonio de Cádiz está en horas bajas, que no hay todavía esa concienciación, todavía las autoridades, las instituciones lo tienen como algo secundario, algo terciario, no es algo principal en sus preocupaciones, y pensamos que se están equivocando porque creemos y vemos además ejemplos en otros sitios donde el patrimonio es usado como una opción, como una oportunidad para el desarrollo evidentemente turístico, no nos vamos a engañar, pero es una de las cosas que podría dar una serie de ventajas, y más en estos tiempos que corren en nuestra ciudad, con el desempleo endémico que sufrimos. Pues se podrían crear muchísimos puestos de trabajo y que vincular una serie de la hostelería, los hospedajes a esto, a la explotación de nuestro patrimonio. Te voy a preguntar más concretamente por algunos monumentos importantísimos nuestros. Por ejemplo, lo de la catedral. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo? Bueno, Tiene un problema, desde luego, grave. ha existido, bueno, la Catedral de Cádiz, sabemos que tiene una deficiencia estructural ya de por sí, de su construcción, ¿no? que produce que la piedra no aguante como debería de aguantar. Lo que sí, las intervenciones que se han hecho, bueno, últimamente la intervención, por ejemplo, que se hizo en la cúpula amarilla, ¿no? que conocemos nosotros, no ha sido muy afortunada, no podemos engañarnos. El cambio del azulejo original por el nuevo azulejo, pues está produciendo que haya perdido ese color, ese amarillo brillante que tenía nuestra ciudad. Se ha pagado con dinero público y no sabemos las responsabilidades, cómo se asumen, ni si se han pedido siquiera. Lo que sí tengo que reconocer que la labor ahora de lo que es el Cabildo Catedralicio está siendo bastante buena, con el acceso a la catedral y al museo catedralicio de los gaditanos, es decir, a cambio de... Al menos está abierta, ¿no? Y Claro, está y en además buena... es gratuito para Es los gratuito gaditanos. y... Y se está haciendo también una buena labor. Yo creo que si ese dinero repercute en lo que es el mantenimiento del edificio, a la larga va a ser bastante provechoso. El dinero que se está cobrando a los que no son de Cádiz, con el tiempo puede ser bastante provechoso. Claro. Porque va a hacer que nuestro patrimonio siga manteniéndose. Y pues sí, la subida a la Torre del Reloj ha hecho también Sí. ha hecho que Poniente, la Torre de Poniente también. la Torre de Poniente estaba, era la Ahora que es estaba, la Torre del ahora Reloj, la ¿no? Torre del Vale. Reloj. Hubo un conflicto entre la empresa que gestionaba la Torre de Poniente con el obispado, entonces el obispado lo que decidió fue abrir la Torre del Reloj. Y al ser gratuito, pues mucha gente de Cádiz está conociendo las vistas desde allí, que son maravillosas. Inédita para la mayoría, porque no habíamos subido Claro. nunca. Y además, al entrar en la Torre del Reloj, están visitando la catedral, Claro. están visitando las catacumbas de la catedral, que son excepcionales, y están visitando el Museo Catedralicio, que son joyas de incalculable valor, además del edificio, de estilo mudéjar, que es uno de los mejores ejemplos de arquitectura mudéjar que existe en la ciudad. El tema de la muralla es importantísima en la ciudad, ¿no? Es una de las pocas ciudades que conserva prácticamente todo el perímetro. Se buscó en tiempo los bloques como solución, que bueno, por lo menos lo está manteniendo, aunque afea un poco, ya estamos acostumbrados a ver los bloques, pero la muralla hay que meterle mano como sea. La muralla está bastante deteriorada. La muralla, aunque en apariencia parece que está
bien, con las intervenciones que se han hecho, la muralla de Levante es otra historia, la muralla del Campo Sur, vamos a decirnos, esa lleva ya muchos años con los bloques, estéticamente sí, al principio chocaba mucho, pero ya se ha hecho a la vista. Pero lo que es la muralla que da a la bahía, todo el paseo de la Alameda, es una de las vistas que más bonitas de Cádiz desde el mar, que creo que muchos gaditanos tampoco la conocen, que deberíamos de estimular también, por ejemplo, los paseos en barco, para que se viera porque son imágenes preciosas y son las imágenes que nos relatan los viajeros románticos cuando vienen a Cádiz. Cuando nos hablan de la ciudad más bonita del mundo, los viajeros románticos son esas imágenes. Son esas imágenes. Se han hecho obras desafortunadas en tierra que han roto lo que es la base de la muralla, como por ejemplo el parking de Santa Bárbara, que produjo hace un año, 2 años creo, ¿no? El boquete que apareció a esa altura, que luego se subsanó con unos bloques para que las olas no rompieran, pero ahora rompe más fuerte, sigue deteriorándose. Y es una cuestión de dinero realmente. Mantener estructuralmente la muralla cuesta mucho dinero. Durante mucho tiempo, muchos años, hemos tenido la Junta de Fortificaciones, que era la que se encargaba de... Un estamento militar, pero ya los militares dejaron... Claro, ya lo dejaron hace bastante tiempo. Eran los que se encargaban de reforzar la muralla cada 2 por 3. Y es que este monumento sí necesita eso. Date cuenta que tiene el envite del mar, de las olas, y necesita un control continuo de Vamos a poner un poquito positivo. Santa Catalina bien, ¿no? Santa Catalina ahora mismo parece que está bien. Y lo que no sé, los usos sí son quizás Santa Catalina y San Sebastián, porque San Sebastián me parece que también está bien. Sí. Pero son los usos los que no se acierta del todo. Santa Catalina se está acertando un poco más en verano con las puestas de sol. Las puestas de sol, las exposiciones de arte, la exposición de Cayetano del Toro, que ha estado allí, que nosotros hemos sido partidarios de que o se hiciera permanente o durara algo más, y meterle exposiciones que también estén vinculadas, ¿no? con los castillos. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el castillo de San Sebastián debería de haber una exposición sobre lo más importante que ha tenido Cádiz, es el tráfico comercial con América. Aquí debería de existir un centro de interpretación sobre eso, en mi opinión, ¿no? A ver, me queda el Teatro Romano. Teatro Romano, gran lucha, la que tenemos de los gaditanos con la Junta de Andalucía en este caso, que todavía no ha incoado el expediente que se presentó en los 90 para su declaración como bien de interés cultural. No sabemos por qué, si así a nosotros nos dicen que son fallos administrativos, que tarda mucho y que hay un papeleo que se ha montado a una mesa y se ha perdido el papel. Pero es algo que nos preocupa bastante. Primero eso, y luego que esté cerrado. Está cerrado. Que se ha creado el centro de interpretación, pero todavía ni los gaditanos ni los visitantes pueden visitar esos vomitorios y ese graderío que se conserva todavía, siendo, como sabemos, uno de los edificios más importantes en esta ciudad, porque además de ser el teatro más antiguo de la península, uno de los que tenía más aforo, fue el núcleo principal de, por ejemplo, el Cádiz musulmán, que se establece allí con esa famosa casa del teatro de la que nos habla La Fuente, y luego también de lo que es el barrio del Pópulo, que es donde se crea el Cádiz medieval. O sea que tiene una continuación histórica muy importante. Sabemos que se ha perdido mucho en intervenciones desafortunadas, quizás, de lo que es el legado medieval e islámico, pero como conservamos el legado romano, deberíamos de conseguir ya que se pusiera en valor. Se está excavando todavía, ¿no? Paco Larcón creo que estaba hace poco, era el encargado de las obras, un gran arqueólogo, pero queremos que la Junta lo abra ya. Claro, es que lleva ya... ¿Cuánto tiempo lleva cerrado? Lleva desde 2005, creo que fue... barbaridad, ¿no? Además, yo recuerdo cuando abrió, aquello fue espectacular, las colas, y fue verdaderamente ilusionante, ¿no? Sí, además vemos, hoy día no hay nada que diga que está cerrado, y vemos por allí pasando a los extranjeros, a los turistas, ¿no? Que vienen en barco, mirando allí por la verja. No pueden entrar.
El centro de interpretación cierra a las 6 de la tarde, yo creo que una buena hora, que es la única manera de ver el teatro ahora mismo. Allí o colándote por el lado de donde está la Catedral Vieja y mirando a través de la Ya verja. está. Bueno, claro, el vomitorio por dentro y eso, nada. Moisés, has hecho un artículo, creo que has hecho tú, has sido tú el que has hecho un artículo sobre el antiguo anfiteatro romano, hoy desaparecido, donde se celebraban espectáculos según las fuentes extraordinarios, hay restos de, no sé, de gladiadores, se han encontrado, sí. ¿no? Está en el museo, vamos, hay no el resto, sino gladiadores enterrados. Gladiadores enterrados. Hemos encontrado que ¿Dónde estaba el anfiteatro? el anfiteatro estaba en lo que se llamaba la Huerta del Hoyo. O sea, en la planimetría que hemos encontrado hasta el siglo XVII se ve un redondel, ¿vale?, estructural al lado de las puertas de tierra. Tirando para adentro, ¿verdad? Para el casco. Sí, tirando para adentro. Vale. Diversas fuentes o diversos estudios han situado el anfiteatro entero en lo que es la zona que hay ahora mismo entre la Puerta de Tierra y el barrio de Santa María. Otros lo sitúan justamente en la entrada del barrio. Todavía no sabemos con exactitud dónde está porque no se han podido hacer excavaciones. También sabemos que llegó hasta el siglo XVII, que la piedra fue reutilizada. Muchas de las piedras que vemos en la muralla medieval por San Juan de Dios son del anfiteatro o del teatro. También el castillo de la villa entero que se ve que se perdió. Esto muchos gaditanos lo saben. El castillo de la villa tiene todavía un resto, ¿no? En la calle San Juan de Dios, ¿no? Allí está, bueno, no es el castillo, eso es la muralla. Hay una torre solo que se conserva, que está en lo que es el arco del Pópulo. El arco de los blancos, ¿no? El arco de los blancos, el que está en la calle San Juan de Dios, ¿no? Sí. Y el castillo estaría justamente donde está la guardería municipal. Ajá. Allí, un inmenso castillo. Allí hay un castillo de notables dimensiones. ¿Conservamos una torre del castillo? El resto de una pequeña torre. Porque lo que sigue es la muralla medieval. La muralla. Vale. Y abajo de la guardería, hoy día tiene que estar la estructura de ese castillo, que además coincide con el teatro. ¿No? Con el teatro. O sea que está todo superpuesto ahí, claro. Sí, sabemos que cuando se construyó un ascensor allí en la guardería se hizo un daño a las estructuras del castillo y del teatro. El castillo que sí, sin existir, está declarado bien de interés cultural, que tenemos una contradicción entre el teatro que tenemos al lado, que no está declarado de bien de interés cultural, aunque está en el entorno Vic, pero el castillo sí está declarado y no existe. ¿Y eso cómo es? Porque se declaró en 1978 todo el perímetro de la muralla vale. bien de interés cultural. Bueno, Semana Santa, también te escuché hablar un poco en Onda Cádiz en algún momento de Semana Santa. ¿Te gusta? ¿Eres amante de la Semana Santa? Sí, soy amante, soy un enamorado de la Semana Santa de Cádiz, de toda la Semana Santa, porque creo que es una manifestación cultural importante también, que tiene un legado de unos 600 años o 500 años y que nos ha dejado pues bastante historia, también nos ha definido socialmente, culturalmente, y todavía hoy lo sigue siendo. Es un patrimonio fuera ya de lo que es lo que puede ser estrictamente la religión. Un patrimonio que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar y que es fundamental para entender, no ya para exhibir, sino para entender la ciudad. Moisés, hablando de Semana Santa, de iglesias, ¿hay una iglesia especialmente bien conservada y al contrario, hay alguna iglesia que necesite urgentemente de la ayuda para la restauración? En el segundo caso hay varias. De emergencia creo que la Pastora es la que más urgentemente necesita el apoyo de los gaditanos. Es una iglesia que no sabemos por qué el obispado ha dejado un poco de lado, porque ellos nos dicen que tienen la iglesia de culto en San Lorenzo,
la calle Sagasta, y que la Pastora es una iglesia secundaria, pero tiene una historia impresionante, fundada por San Isidoro de Sevilla, y es la primera iglesia que se dedica a esa vocación en el mundo, a la Virgen Pastora, y creemos que tenemos que luchar porque esa iglesia se vuelva a estar viva. En el caso del mantenimiento, o a lo mejor, aunque ya ha sido muy transformada a lo largo de la historia, pues tenemos en primer lugar, para mí es admirable la labor que se está haciendo en la iglesia de San Antonio, Sí. porque se está poniendo en valor en la iglesia. ¿Quién lo está haciendo? Creo que el párroco encargado de la parroquia, que ha puesto carteles en inglés y en español, está conservando la capilla del Sagrario, se está haciendo una labor bastante interesante, que aunque todavía no tiene la afluencia de público que a mí me gustaría, porque yo voy a cualquier sitio y lo primero que hago es entrar en la iglesia, porque es una simbología del arte. Pero creo que se está haciendo bastante bien. También me gusta cómo se está trabajando ahora mismo en la iglesia de San Juan de Dios. Aunque lo que es la iglesia de abajo todavía necesita una gran inversión, lo que es la capilla alta se está poniendo, se está cuidando, se ha creado una especie de un pequeño museo arriba, que a través de los hermanos de la Santa Caridad, que tienen la capilla bastante muy bien, vamos. Moisés, nos quedan 3 minutillos. Sí. A mí me parece que uno de los monumentos donde debería de haber una cola permanente y un escándalo sería la Santa Cueva. Sí. Creo que sí está bien conservada. La Santa Cueva está muy bien conservada. Exacto. La Santa Cueva es seguramente un ejemplo de cómo ¿no? se han hecho las cosas, ¿no? Eso sí, eso es del obispado, eso es una cosa que está muy bien conservada y que además tiene que estar así, porque pienso que puede ser el templo más importante de la ciudad, ¿no? Tanto históricamente como artísticamente. Estéticamente, exacto. Sí. Históricamente, por la labor de la Cofradía de la Madre Antigua, que nos remonta al Marqués de Valle Íñigo, a sus creencias, a las 7 palabras de Jaén, a Goya, evidentemente, y estéticamente pues una maravilla. Tenemos la planta ovalada de arriba. La planta ovalada arriba con los Goya y la capilla abajo con la escultura de las 7 palabras. Debe ser una visita obligada para el turista y no es abusivamente cara entre semana. Además, el domingo tiene la visita gratuita. Sí. Lo que sí que no está difundida. Es verdad. Porque al que viene del extranjero o viene de otros sitios de España no se le vende la Santa Cueva. No se le pone como un atractivo principal de la ciudad. Una joyita y creemos que sí. Otra de las cosas mejor conservadas es la Torre Tavira. Sí. Que yo creo que en este caso la empresa que está gestionando la explotación... Belén la traje yo aquí. Claro, Belén está haciendo un trabajo formidable y esa sí está siendo muy visitada. Y da mucho fruto, Yo tengo la suerte de con mis estudiantes acudir allí casi todas las semanas y se quedan con la boca abierta. Pues lo último que te quería preguntar, Moisés, es que vosotros tenéis una especie de concierto con el Colegio Argantonio, ¿no? Sí, estamos realizando desde hace aproximadamente 2 meses diferentes cursos para explicar la historia de Cádiz, para que la gente conozca la historia de Cádiz en sus diferentes facetas, desde el patrimonio, el urbanismo, la historia reciente, la historia contemporánea, y la verdad que está teniendo bastante buena aceptación y crítica. Vamos a algunos especialistas en estas materias y la gente se está involucrando mucho. Estamos haciendo también salidas fuera a la provincia con nuestros alumnos para conocer, porque nuestra asociación tiene carácter provincial. Estamos conociendo diferentes cosas de la provincia y la verdad que está saliendo bastante bien todo. No te he preguntado nada de la provincia. Otro día venimos y hablamos de la provincia. Ya me obligas a venir otra vez. Efectivamente. Y nada, yo te agradezco muchísimo tu labor y me admiro muchísimo vuestra labor. Muchísimas gracias. Y nada, hasta siempre. Venga. Aquí tienes un amigo. Bueno, y a ustedes, pues nada, emplazarles para el próximo programa de Calle Libertad. Pues hasta entonces, muy buenas noches.